Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es verles. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Antes de abrir la palabra, antes de disponernos a la lectura, les invito, por favor, inclinen su corazón, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti una vez más, porque te ha placido, Señor, traernos hasta tu casa, Señor. Has aparejado lo necesario, Señor, todo lo has dispuesto para que podamos estar aquí. Y aquí estamos dándote gloria y honra, mi Dios. Padre eterno, tu palabra declara que todo lo que respire debe alabarte, Señor. Y nosotros lo hacemos con amor, con gratitud, mi Señor y Dios. Gracias también por la oportunidad de escuchar tu palabra. Nos vamos a disponer a leerla, Señor. Danos por favor revelación. Padre eterno, también hay niños, Dios de la gloria. Gracias por traerles con bien. Pedimos por favor, sean servicios para tu gloria y para tu honra, y que lleguen en olor fragante delante de ti, Señor. Nos disponemos, nos presentamos y nos reportamos para tu servicio. Pedimos por favor, limpias nuestro ser, que bendiga, Señor, esta congregación, y que tu Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro. Te necesitamos, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así puestos en pie, vamos a abrir la escritura. Vamos a hacerlo en el libro de Ruth. Gloria a Dios. Libro de Ruth, capítulo 1. Gloria a Dios. El libro de Ruth, justo después de los jueces. Terminamos la lectura de los jueces y inmediatamente después se deja ver este libro, pero la introducción que hace ahí en el capítulo 1, versículo 1, es que aún este libro, lo que ocurre en este libro aún está en el tiempo de los jueces. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer, se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor, son tan amables. Y vamos a darle paso a los niños. Allá atrás está dispuesto el salón. Gloria a Dios. Qué hermoso es volver nuevamente al servicio. Ver nuevamente cómo el Señor apareja las cosas, cómo ya no somos unos cuantos hermanos reunidos en una casa de habitación, sino que somos parte de la novia del Señor, congregados en un lugar que está dispuesto, que está apartado, que está consagrado para el servicio. Y así como el lugar, también nosotros también deberíamos de estar dispuestos, consagrados para el servicio. Vamos a retomar la lectura. Entonces dice que aún es tiempo en el cual gobernaban los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. De eso nos recuerda lo que hemos venido estudiando, ¿sí? El pueblo le volvía la espalda al Señor, y el Señor los castigaba, ¿sí? Permitía que se levantaran los enemigos, consumieran lo que ellos cultivaban y los dejaban pasando hambre. Y dice que en esos días que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora, quiero llamar su atención al lugar
de donde habitaba este hombre. ¿Dónde habitaba? En Belén de Judá. ¿Alguno recuerda lo que significa el nombre Belén? Belén significa la casa del pan, ¿sí? O sea, un hombre habitaba en la casa del pan. Pero hubo hambre y se fue a morar en la tierra de Moab. Ahora dice, y un varón de Belén de Judá. ¿Recuerdan lo que significa el nombre Judá? Judá significa alabanza, ¿sí? Entonces, este varón habitaba en la casa del pan y en el lugar de la alabanza. Pregunto, ¿hay un sitio mejor donde habitar? ¿Hay un sitio mejor donde estar que en la casa del pan? Oh, bendito Dios. Mi Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Bendito sea Dios. No hay un lugar mejor para habitar que en el lugar donde está el pan de vida. Y no hay un lugar mejor para habitar que donde se le puede dar alabanza a Dios. Donde podemos alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde tenemos libertad para decir amén, gloria a Dios. Donde tenemos libertad para expresarnos delante de Él. Oh, este hombre vivía en la casa del pan, en el lugar de la alabanza. Pero hubo hambre. Ahora, el hecho de que hubiese hambre ¿era motivo suficiente para salir corriendo a tierra de Moab? ¿Será eso lo que el Señor nos dice en su palabra que hagamos? En nuestras vidas eventualmente ocurrirán periodos de escasez. Pero un periodo de escasez no nos mueve, no nos debe mover a salir corriendo buscando otro lugar. El Señor nos llama a tener fe, confianza. Si habita en la casa del pan y hay hambre, se debería de tener confianza en que Dios bendecirá, que Dios seguirá siendo el proveedor. Ahora, ¿llegaban momentos de hambre? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué llegaban los momentos de hambre? Cada momento de angustia, cada momento difícil debería de ser un momento de sacudirnos y analizarnos y ver si estamos fallando en algo. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo yo reparar el daño que estoy haciendo o que he hecho? Pero este varón toma una decisión y se va a habitar en los campos de Moab. Ahora, el Moab era una tierra de idolatría. Una tierra donde estaba llena de ídolos, de idolatría, de confusión. Continúa el verso 2, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Eso significa Elimelech. Mi Dios es rey. Cada que se pronunciaba el nombre Elimelech, sonaba como una alabanza a Dios. Mi Dios es rey. Oh, bendito sea el Señor. Sonaba como el testimonio, como si estuviese testificando. El nombre de él significaba un testimonio de quién era su rey. Pero el hecho de salir corriendo cuando había hambre en la casa del pan, en el lugar de la alabanza, significaba que no estaba viviendo acorde a lo que significaba su nombre. Ahora,
nuestros nombres no tienen significados tan puntuales con respecto a la palabra del Señor. Nuestro nombre es propio, ¿sí? Pero tenemos un sobrenombre. Nosotros somos cristianos, ¿sí? Ese es el nombre que hemos adquirido por seguir a Cristo Jesús. Ese nombre de cristiano debería de ser acorde con nuestro procedimiento, con nuestro diario vivir. ¿Dónde debemos buscar nosotros el alimento? En la palabra de Dios. ¿Dónde debemos buscar nosotros nuestro ejemplo de vida? En Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Elimelech, mi Dios es rey. Su esposa, el nombre de su esposa, Noemí, que significa dulzura o placentera, ¿sí? Y el nombre de sus hijos, Malón y Kelión. Malón significa debilitarse o enfermarse. Y Kelión significa débil, defectuoso y que será un fracaso. Esos serán los nombres de sus hijos. Débil, ¿sí? Y enfermo. Ahora sale este hombre, sale Elimelech, mi Dios es rey, con placentera a su esposa y sus hijos, débil y enfermo. Ahora, cuando nosotros consideramos que tenemos debilidad, y debemos considerarla porque el Señor dice en su palabra, bienaventurados, ¿sí?, los pobres de espíritu. Cuando nosotros consideramos nuestra debilidad en nuestro espíritu, que necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder seguir adelante. Cuando nosotros reconocemos nuestra enfermedad o nuestra debilidad, no debemos salir corriendo. No debemos alejarnos de la casa del pan o del lugar de la alabanza. Cuando reconocemos que hay debilidad en nuestro ser o que hay hambre, es el momento en el que debemos de estar allí en la casa del pan. Es cuando debemos de estar en el lugar de la alabanza. Y quiero ser claro con ustedes. No estoy diciéndoles no se salgan de esta iglesia, no. Nosotros somos espirituales y sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de mi comunión personal con Dios. Allí es el lugar de la alabanza. El momento donde yo tengo comunión con la palabra del Señor, allí es la casa del pan. Bendito sea Dios. Debilidad del débil y el enfermo. Y lo saca de allí. Lo saca de Belén de Judá y los lleva a la tierra de Moab. Dice la palabra del Señor, termina el verso 2 diciendo, y se quedaron allí. Ahora, si uno de los hijos se llama enfermo y el otro débil, ¿qué se esperaría de ellos? Dice la Escritura en el verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Verso 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Cuando este hombre sale en busca de pan, en busca de alimento, a la tierra de Moab, lamentablemente encuentra la muerte. Sus hijos, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 34, no perdamos Ruth que ya vamos a volver allí, por favor. El libro de Éxodo capítulo 34, versículo 12 en adelante dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti.
Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Eso era uno de los mandamientos que tenían. Pregunto, ¿el mandamiento es claro? Era claro el mandamiento. Pero él se fue con sus hijos. Y dice la palabra del Señor en Ruth, el verso 4 dice, los cuales, o sea, los hijos de Elimelech, tomaron para sí mujeres moabitas. Pregunto, ¿el salir de Belén de Judá iba acorde a la voluntad de Dios? Nosotros podríamos decir, realmente no, ¿sí? Porque deberían de haberse quedado esperando, ¿sí? Ahora, que sus hijos tomaran para sí mujeres de los moabitas, también iba en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aclara, dice, lo más seguro es que las mujeres moabitas, ¿sí?, o las mujeres idólatras, hagan pecar a sus hijos. Pero aquí ocurre algo especial, ¿sí? Y más adelante nos amplía un poco el panorama. Dice que murieron también los dos hijos, dice que estuvieron allí 10 años. Vamos a leer el verso 4 una vez más. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Llegó el momento, ¿sí? Ya no tiene esposo, no tiene hijos, desamparada, pero escucha que allá en la casa del pan, nuevamente el Señor les ha visitado. Entonces es el momento preciso para ella volver. Dice, salió pues, verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora préstame por favor tu atención. Aquí hay algo especial con estas mujeres, ¿sí?, con Orfa y con Ruth. Ellas de entrada pudieron haber despachado a su suegra, pero no la despacharon, salieron con ella, dice la escritura. Y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea que las dos nueras iban a ir, o estaban saliendo, en pos de su suegra. Se dirigían hacia Judá. El verso 8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahora, recuerda, están las dos, sí, las dos nueras. Las dos alzan su voz y las dos lloran. Y le dijeron, verso 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora, hasta allí, Orfa y Ruth tienen un pensamiento, ¿sí? El pensamiento es ir con su suegra a la tierra de Judá. Posiblemente tierra que no conocen, pero tienen su pensamiento. Las dos lloran, las dos alzan su voz, las dos lloran. Y las dos le dicen, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Aquí había pasado algo extraordinario que se nos puede pasar por alto muy fácilmente.
El Señor les llama la atención al pueblo de Israel y les dice, no den sus hijos a las hijas de ellos, porque los pueden arrastrar hacia idolatría. Pero en este caso había pasado algo diferente. Bendito sea Dios. Estas mujeres habían conocido algo especial, ¿sí? Habían visto algo diferente en esta familia. Y estaban hasta allí, hasta el verso 10, dispuestas a conocer la tierra de Judá. El verso 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Y habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. No, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, Noemí está llamándole la atención porque Noemí sabe que cuando ellas lleguen allá, si llegan allá con Noemí a la tierra de Judá, ellas van a ser vistas como extranjeras, van a ser señaladas. Ningún hombre va a fijarse en ellas para tomarlas por esposa, exceptuando fuera un familiar, ¿sí? Un pariente redentor. Noemí sabía que no había oportunidad para ellas. Aparte de eso, también la ley excluía a los moabitas de entrar al templo. En Deuteronomio 23:13, voy a leer solamente ese verso, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, Noemí sabía y les quería evitar ese oprobio que llevarían si seguían el camino con ella. Ahora termina diciendo el verso 13, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí está atribuyéndole en ese momento a Dios lo que a ella le ha pasado. Y a veces nosotros hacemos eso también. A veces nos ocurren problemas, nos ocurren cosas fuertes, cosas muy dolorosas, y lo primero que preguntamos es, ¿por qué Dios lo permite? Cuando deberíamos de retroceder un poco, mirar lo que hemos hecho y decir, oh, ¿qué fue que hicimos? ¿Qué fue lo que hice? Porque muchas veces lo que ocurre es consecuencia de nuestras acciones. Ahora, eso es difícil. Es difícil aceptar. Es más fácil decir, oh, Dios, ¿por qué lo permites? Oh Señor, ¿por qué me ocurre esto? Pero cada día el Señor nos permite a nosotros poder divisar, ¿sí? Cada día el Señor nos permite revisar nuestra vida, revisar cómo estamos con Él. ¿Cómo estamos? Cuando nos comparamos, nos revisamos con la palabra de Dios. El verso 14, Ruth 1:14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, habían dos, Orfa y Ruth, que habían tomado la decisión de salir hacia Judá, ¿sí? Pero imagínate cómo es la cuestión. Las dos tienen sentimiento, las dos dicen lo que sienten, pero una de ellas tiene el sentimiento solamente externo, la otra lo tiene desde adentro de su corazón. Muchas veces la gente empieza a buscar del Señor, pero no busca del Señor desde adentro de su corazón.
Muchas veces lo hacemos porque tenemos una necesidad y necesitamos quien suple esa necesidad. Posiblemente si es una enfermedad buscamos al Dios sanador y posiblemente encontramos al Dios sanador y nos sana de la enfermedad. Pero nos quedamos allí. Cuando ya el Señor llama nuestra atención y nos dice, es que yo necesito que lo sueltes todo, que completamente te rindas a mí, entonces ya ahí no queremos seguir. Ya nos parece muy duro. A veces pasamos por dificultades, por escasez y buscamos al Dios proveedor. Y Él es rico en misericordia y nos provee, nos solventa. Y entonces hasta allí estamos contentos. Hasta allí le seguimos. Pero cuando el Señor dice, necesito todo tu corazón para mí completamente, todo, como cantábamos hace un rato. Dice la palabra del Señor que era gran multitud que seguía a mi Señor Jesús. Dice la palabra como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y mi Señor Jesús sale de un lugar a otro y la multitud le sigue. Y mi Señor les dice, ciertamente ustedes me siguen porque les di pan. Les dice, busquen, bendito sea Dios, aquello que no perece, aquello que permanece. Y empiezan a irse, ¿sí? Ya no era esa gran multitud. Luego empiezan a irse. Luego ya eran unos cientos. Mi Señor empieza a hablar la palabra. Él dice, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no es digno de mí, ¿sí? No puede tener vida eterna. Y entonces la gente empieza a abandonarle. Y cada vez más pocos. Hasta que uno le dice, Señor, dura es esa palabra. Uno de los 12. Y dice el Señor, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Mi Señor anhela no multitudes. Él anhela corazones rendidos plenamente al Señor. Amén. Él está anhelando personas, individuos que estén plenamente convencidos de lo que van a hacer. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, el beso, ¿sí?, es una demostración ¿de qué? De afecto. Orfa abrazó a su suegra posiblemente y la besó. Se podría decir, cuánto amaba Orfa a su suegra. Cuán visible es el amor, el afecto que tiene Orfa por su suegra. Pero dice la escritura, Orfa besó a su suegra, Noemí no la besó, Ruth no la besó. Dice la escritura, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Muchas veces nosotros hacemos demostraciones visibles. A veces nosotros nos preocupamos más por lo que se ve que por lo que hay dentro del corazón. Muchas veces nos preocupamos más por la apariencia, lo que los demás digan de nosotros, que lo realmente importante. ¿Qué está viendo mi Señor en nuestro corazón? Orfa le dio un gran beso a Noemí. Ruth no la besó. Pero, bendito Dios, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que aunque no tengamos gran apariencia, que aunque no seamos reconocidos, que nos quedemos con Él. Oh, bendito Dios. Que nos quedemos con Jesucristo. Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí
Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Tu cuñada se ha vuelto, ¿sí? O sea que en el tiempo que estuvo casada con el hijo de Noemí, había abandonado a sus dioses. Bendito sea Dios. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ahora, no dice la escritura, pero Noemí sabía la condición de la moabita si llegaba a la tierra de Judá. Ahora, ¿cómo me sentiría? ¿Sí? ¿Cómo te sentirías tú si este fuese el único lugar donde se pudiera tener comunión con Dios, donde se pudiera alabarle, donde pudiera recibir la palabra, y tú quisieras entrar a este lugar y allá en la puerta te prohibieran la entrada? ¿Cómo te sentirías si te dijeran: qué pena, pero usted no puede entrar al lugar de adoración? ¿Cómo te sentirías si tu corazón arde por querer llegar al lugar, por querer alabar, por querer arrodillarte, por querer levantar tus manos, y te dicen: no puedes entrar? Eso era lo que le esperaba a una moabita si llegaba a Judá. Y Ruth le dice: no me ruegue que le deje, ¿sí? No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ahora, esa expresión, tu pueblo será mi pueblo, o sea, el decirlo suena bonito. Tu pueblo será mi pueblo. Ahora, si tu pueblo me acepta, claro, tu pueblo será mi pueblo, pero yo sé que tu pueblo no me va a aceptar. Aunque me desprecien, tu pueblo va a ser mi pueblo. Aunque voy a vivir como arrimada, voy a seguir viéndolos como mi pueblo. Aunque para ellos no sea nada, ellos van a ser mi pueblo. Había determinación en Ruth. Ruth había visto, ¿sí? No conocía la ciudad de Judá. Hay gente que anhela oír la palabra de Dios, pero no llegan a la iglesia porque posiblemente no se sienten tan limpios para entrar a la iglesia. Otros que también necesitan la palabra del Señor se creen muy limpios para llegar a la iglesia, pero no llegan, ¿ves? No entran. Ahí es donde nosotros, como la iglesia del Dios vivo, tenemos que entrar a hacer nuestro trabajo. Generalmente queremos que el pueblo, que la gente entre a la iglesia, cuando el Señor nos invita a que nosotros como iglesia lleguemos a la gente. No sé si me hago entender. Es fácil invitar a alguien y por pena de tanta invitación posiblemente llega a la iglesia. Pero
Pero es más complicado llevar el evangelio con nosotros a la gente que necesita. Orfa y Ruth no habían llegado a la tierra de Judá, pero habían podido ver lo que allí había. A pesar de que esta familia salió en el momento del hambre, ellos tenían un estilo de vida, tenían un testimonio. Como hablábamos el lunes, el testimonio. La gente está viendo lo que tú haces. Y llega el momento en el cual van a preguntarte, ¿usted quién es? Oh, bendito sea Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Era la decisión de quién? La decisión de Ruth. El verso 17: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, dice la palabra que cuando José fue llevado a Egipto y vivió allí como el gobernador de Egipto, cuando murió, él dio mandamiento acerca de sus huesos. Dijo, no dejarán mis huesos aquí, sino que cuando el Señor venga por ustedes y los libre, entonces mis huesos los llevarán y los sepultarán allá en mi ciudad, allá en mi tierra. Y Ruth está diciendo, donde tú vivas, viviré. Y donde tú mueras, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Pregunto, ¿qué había en esta moabita? Dios mío, había revelación. Una vez mi Señor Jesús, caminando por las calles, se le acerca un hombre y le dice, vamos a dar lecturas a ese párrafo, por favor, a ese texto. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Versículo 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie un momento mientras leemos la escritura. Ya lo tienes, ¿verdad? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Ruth, la moabita, ella le está diciendo a su suegra, yo me casé con su hijo. Y cuando me casé con su hijo, tomé una decisión. Esa decisión fue dejar lo mío y seguir lo de él. Así que yo no me devuelvo. Yo voy a
hacia adelante. Yo tomé una decisión y voy hacia adelante. Y donde tú vivas voy a vivir, y donde tú mueras voy a morir, y donde tú seas sepultada, allí seré sepultada. Va a haber una resurrección. Gloria a Dios. Y no quiero estar lejos, le dice la moabita, le dice Ruth a Noemí. No me pida que regrese. Hoy no nos piden, ¿sí?, que regresemos. Hoy el mundo nos muestra espejismos. El mundo nos muestra cosas para que nosotros mismos echemos para atrás. Para que nosotros mismos seamos los que fracasamos en el caminar. Sigue siendo decisión personal. Amén. Cada uno de nosotros toma su decisión. Dice la carta a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos adelante. Corramos con paciencia la carrera. Y cada día despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ruth tomó una decisión. Y esa decisión fue clara, fue concreta. Esa decisión fue determinante en su vida. Tú y yo también hemos tomado decisiones. Y esa decisión es la que nos tiene aquí en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos mantenga firmes en nuestra decisión. Cierra tus ojos, por favor.